Hoy en día hasta Hollywood está produciendo este tipo de películas, dejándole saber al mundo el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado de este tema, de los que están acá? ¿Quiénes no han escuchado nunca un tema que hable del arrebatamiento de la iglesia? Levanten la mano. A ver, los que están acá. Ok. Bien, hoy vamos a hablar de este tema, el arrebatamiento de la iglesia. Un tema que quizás hace 20 años atrás era difícil de trazarlo. Era más difícil para un predicador poderlo explicar, porque apenas las evidencias estaban comenzando en cuanto a toda la manifestación profética que orbita alrededor de este evento que se llama el arrebatamiento. Posiblemente, si usted ya tiene muchos años que aceptó al Señor Jesucristo, es posible que usted tenga dos reacciones al escuchar este tema. Número uno, que tenga un sentido de cansancio al escucharlo, porque lo ha escuchado tanto o le han hablado tanto de esto que ya usted casi ni cree en eso. Y la otra reacción es que usted está alerta, como lo dicen las escrituras en las cartas paulinas y también en las de Pedro, que aquellos que están alerta sabrán y conocerán cuándo este tiempo está cercano. Ahora, personalmente, estudiando, anoche pasé con mi esposa un rato estudiando el anticristo y el falso profeta, y estábamos asombrados de ver cómo cosas están ocurriendo que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que ya estamos viendo y experimentando en el mundo, y que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que precede a la segunda venida del Señor. Ahora, no se preocupe aquellos que no han escuchado este tema. Quizás en este momento ya comencé a hablar y no están entendiendo, pero mientras leemos las escrituras, que son varias que tengo acá, van a ir teniendo luz de lo que es este evento. Muchos, cuando hablan de la palabra arrebatamiento o la escuchan, lo ven como ciencia ficción, como algo imposible, como algo de película. Pero si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que en la palabra de Dios están registrados varios arrebatamientos. Primero, tenemos el arrebatamiento de Enoc, que fue llevado vivo, no murió, no vio muerte, sino que fue llevado vivo por Dios. Tenemos el arrebatamiento de Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento con Felipe el evangelista, que en una oportunidad estaba predicando al etíope y cuando culminó, Dios lo arrebató y lo trasladó a otro lugar. El arrebatamiento es un acontecimiento que ocurrirá con la iglesia del Señor, con todos aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. Pero vamos a la escritura para que tengamos más detalles de lo que estoy hablando. Primera carta de Corintios 15:12, Pablo les viene explicando a los corintios acerca de la resurrección de Cristo, y aquí comienza a hablar de este evento. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. En otras palabras, lo que valida
lo que usted profesa es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, se lo pongo de esta manera, usted y yo estamos en vano en este lugar. Mejor es que esté en su casa. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Es una ilusión que hemos sido perdonados. Es una ilusión que nos salvó el Señor si Él nos resucitó. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Impresionante lo que dice Pablo. Los más infelices seríamos en esta tierra. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de entre los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. ¿Cuántos acá han tenido familiares que han muerto en Cristo? Déjeme decirle algo. Hay una esperanza para ellos. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces los que murieron en Él, no hay esperanza. Y nosotros los que estamos vivos, entonces somos los más desdichados, los más infelices de todo el mundo. Porque imagínense, profesamos a un Cristo que nunca resucitó. Pero dice Pablo que Él ha resucitado. Que Él es las primicias o representa las primicias de los que murieron. Cristo ha resucitado. Usted puede hoy regocijarse porque el único que vino a la tierra y murió y resucitó de entre los muertos espirituales se llama el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se registran resurrecciones de muertos. Pero la Biblia, cuando habla de Cristo como las primicias, no está hablando de una resurrección mortal, sino que Dios Padre, el poder de su Espíritu, lo levantó de entre los muertos espirituales. Porque así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre tenía que estar en el centro de la tierra 3 días y 3 noches por la humanidad. Pero el poder de Dios lo resucitó. Y ahora nosotros tenemos una esperanza de vida. Ahora aquellos que han muerto en Cristo tienen una esperanza de resurrección. Así que por encima del dolor, por encima del luto, parece loco lo que voy a decir, pero cuando somos hijos de Dios, el funeral es distinto a los demás, porque aquellos saben que aquellos tienen esperanza en Dios y que están en un lugar mejor. Nosotros lloramos, pero Pablo decía, yo prefiero estar con el Señor, pero por causa de ustedes debo permanecer en esta tierra. Pablo entendía a plenitud lo que significaba morir. Hay una resurrección, hay una esperanza para los que han muerto en Cristo. Saltamos al versículo 32 del mismo capítulo. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan.
Dice Pablo, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. La gente dice que la vida es una sola, ¿verdad que sí? Los que tienen este concepto que dicen, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Por allí sacaron una canción, ¿cómo es que dice? Voy a vivir, voy a gozar, algo así. La. Pero la realidad es que esta vida es corta en comparación con la vida eterna. La realidad es que no es que vamos a comer y a beber y a vivir como nosotros queramos sin dar cuentas, sino que hay una resurrección donde todo el mundo será despertado, unos para condenación y otros para vida. Dice Pablo, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está hablando Pablo? Había gente en la iglesia de Corinto que estaba introduciendo una doctrina que no había resurrección, que volvieran al pecado, que vivieran como quisieran, que para qué estaban gastando su vida allí si no había resurrección. En el momento que el corazón deje de latir, ya se acabó todo, vive como te dé la gana. Y esos conceptos los tenemos hoy en día. Que va a estar viniendo Cristo, eso es mentira, pero vamos a seguir leyendo. Le dice Pablo, las malas conversaciones, dice una traducción, corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Ya esta gente estaba pecando por ese concepto que tenían. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Versículo 52 del mismo capítulo. Vamos a leer el 51. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. Es un misterio que Pablo reveló. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pablo revela el misterio que Dios ya le había revelado a él. No todos moriremos. Cuando esto acontezca, habrán personas viviendo que serán arrebatadas de esta tierra. Quizás les suene como ciencia ficción, pero aquí está en la palabra de Dios. Va a acontecer. Vamos a leer otra escritura. Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Lo dijo Pablo hace más de 2000 años atrás. Anímense unos a otros con estas palabras. Le voy a decir algo. Uno de los temas más desaparecidos en la iglesia del Señor hoy en día es el arrebatamiento de la iglesia.
Y si usted estudia los acontecimientos que rodean a este evento, usted quedará con la boca abierta. Hay un arrebatamiento que va a ocurrir. Pero dice la Escritura que a nosotros los hijos de Dios, este evento no nos debe sorprender como ladrón. Hay personas que dicen, este evento no tiene señales, puede ocurrir en cualquier momento. Puede ser que eso sea verdad. Pero por otro lado, aquel que está apercibido de los tiempos, de lo que está ocurriendo en el mundo, puede saber que este evento está a las puertas, está cercano. Y ya vamos a seguir leyendo. Pero va a ocurrir. El arrebatamiento de la iglesia está a las puertas. Y debemos animarnos con estas palabras. Vemos paralelamente que la iglesia está pendiente de otras cosas. Está pendiente de cosas que no son importantes. Pero nosotros debemos anhelar que este evento acontezca. Ahora, cuando este evento acontezca, le seguirán a esta tierra 7 años que se conoce como parte de la gran tribulación. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque es imposible hablar del arrebatamiento y no hablar de las señales de la segunda venida de Cristo. Y quiero hacer un paréntesis y decirle esto. El arrebatamiento de la iglesia, conocido en otras partes como el rapto, pero en la Biblia habla arrebatamiento, es un evento distinto a la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo habla de Jesús cuando viene a colocar sus pies en el monte de los olivos para establecer su reino milenial. Esa es la segunda venida de Cristo. Ahora lo vamos a leer en un versículo en Mateo 24. Pero el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene hasta las nubes, resucitan los que han muerto en Cristo y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Esto va a pasar, va a acontecer. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. Diga conmigo, yo no estoy en la oscuridad, para que ese día me sorprenda como un ladrón. Dice el apóstol Pablo, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche y de la oscuridad. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Este día, este evento, a ustedes no los debe sorprender como ladrón, como a la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar alerta a lo que está pasando en el mundo y sabremos que este evento está a las puertas. No debe llegar como ladrón. Usted no puede estar caminando en este mundo ignorante de este evento. Versículo 6 dice: no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como conviene o como lo vienen haciendo. No somos de la noche,
No debemos estar dormidos. El Señor promete librarnos a nosotros del castigo. ¿Cuál castigo? El periodo de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Le quiero decir algo. Dios siempre ha protegido a su pueblo cuando hay aflicción. Dios siempre ha traído protección. Decía que siempre que el pueblo de Dios ha estado en situaciones difíciles, Dios ha guardado a su pueblo. Si estudiamos en Egipto, Dios lo guardó de las plagas que vinieron a Egipto. Dios promete guardarnos en la hora de la prueba que viene para este mundo. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Si usted estudia este tema, voy a tratar de traer una enseñanza del anticristo y el falso profeta que anoche lo estábamos estudiando. Si usted estudia este tema, se dará cuenta que lo que viene para la tierra no es nada bueno. Y no estoy dando este mensaje para asustarlo y para que usted busque de Dios por miedo. A Dios se busca por amor. Pero la realidad es que Dios nos guardará a nosotros, su pueblo. ¿Y cómo nos guardará? A través del arrebatamiento. No estaremos acá cuando estos eventos sorprendan a la tierra. Vamos a hablar un poquito de esos eventos. Tenemos que trasladarnos al libro de Daniel, del profeta Daniel, pero solo voy a leer un versículo, el versículo 27, para decirle algo que es muy importante, que nos habla de los principios de dolores que estamos viendo, señales de la segunda venida de Cristo. Recuerde que la segunda venida de Cristo es cuando Él viene a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Y el arrebatamiento antecede a este evento. Ya le voy a explicar muy bien. Antes de leer ese texto, le explico algo histórico para que entendamos. El pueblo de Israel no reconoció al Mesías sufriente hasta hoy en día. Aproximadamente en Israel hay 17,000 personas que reconocen a Jesús, a Yeshua, como el Salvador de toda la población judía. En Jerusalén hay una iglesia aproximadamente de 300 miembros que representa un gran avance en Jerusalén. Hace 10 años atrás habían 250 personas que creían en Yeshua, en Jesús. Pero hoy en día el evangelio se está multiplicando en Israel. Es un gran avance. Pero la mayoría de ellos no cree que el Mesías que vino hace 2014 años atrás fue el Mesías que había de venir. Por eso es que Jesús dijo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le reciben, Él les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Ellos le llaman a Jesús el hombre del madero. Creen que es un Dios que lleva a la humanidad a la idolatría. Ellos no reconocieron al Mesías como el que iba a venir según las profecías. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un Mesías libertador, a un Mesías que viniera con espada y que viniera a libertarlos del imperio romano. No esperaban a un Mesías que dijera: aquel que te pegue en la mejilla, ponle la otra. No, Señor. Ellos esperaban a un libertador, a un Simón Bolívar que viniera y erradicara al imperio romano. Y cuando vieron a este hombre, entonces lo rechazaron. Pero lo que el pueblo de Israel no sabe es que cuando Jesús vino en su primera venida, profecías del Mesías sufriente se cumplieron, tales como Isaías 53, versículos 2, 3 y 4. El Mesías sufriente, el Ben Yosef, que habla de aquel que venía a sufrir por la humanidad, a morir por los pecados del hombre, a redimir al hombre del pecado para que tuviese vida y vida en abundancia. Él vino como Ben Yosef, pero en su segunda venida Él vendrá como Ben David, aquel que viene como libertador a salvar a su pueblo. ¿Por qué le digo estas cosas? Porque ellos
esperan a un Mesías. Y tantas ganas que tienen de que aparezca el Mesías, porque ellos creen que este Mesías traerá paz mundial. Ayer estaba viendo y estudiando que ya el templo, el tercer templo de Salomón, ya está diseñado totalmente. Tienen 20 años financiando a una organización sin fines de lucro para construcción de este templo. 20 años judíos de todo el mundo enviando dinero y judíos de Israel para que este templo esté listo lo más pronto posible. Los levitas que van a hacer los sacrificios en el templo ya están preparados, ya han tomado clases diarias para aprender todo lo que estos deben hacer dentro de este templo. Ahora, discúlpeme la palabra que voy a usar, adivine quién se va a sentar en ese templo. ¿Ah? ¿Quién me dice? Primero se va a sentar el hombre inicuo, el anticristo. Los judíos van a creer que este hombre es el Mesías que promete paz en toda la tierra y va a traer paz, déjeme decirle. Dice la Escritura que van a haber 3 años y medio de paz y seguridad. Todo lo que nosotros estamos viviendo es una preparación para el anticristo. Todo el caos económico mundial, todas las potencias que antes eran mundialmente reconocidas por su economía, que están cayendo, otras se están levantando, tales como China, el Medio Oriente. ¿De dónde saldrán los 10 reyes que prepararán y le darán el poder al cuerno pequeño que es el anticristo? Todo este caos religioso que estamos viviendo es un empujón, una preparación para la venida del anticristo, porque cuando este mundo esté en un caos económico, en un caos social, este hombre va a decir: aquí llegué yo, el que voy a establecer la paz mundial, y todo el mundo le va a creer, incluyendo los judíos ortodoxos, los rabinos en Israel, creerán que este es el Mesías prometido y no aquel que vino hace 2014 años. Tendrá tal poder engañador que aún engañará a los rabinos en Israel y podrá sentarse en el templo que está casi listo. Dice que creo que en 3 días lo pueden hacer fácilmente porque todo está preparado. Vamos a leer una escritura en Daniel. Daniel capítulo 9 versículo 27 dice: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Si usted lee 2 versículos antes de este versículo, el Señor le da a Daniel una revelación que se llaman las 70 semanas de Daniel. Estas son 70 semanas de años. Y dice que desde que se dio el decreto para que la tribu de Judá y Benjamín saliera del cautiverio de Babilonia hasta la muerte del Mesías príncipe, se cumplieron 62 semanas de años. Y allí, ¡pum!, Dios suspendió ese reloj con Israel y luego se activará con este pacto de paz que está hablando este versículo 27, con este gobernante que se va a levantar. Le explico nuevamente. Cuando Judá y Benjamín salen de la cautividad en Babilonia, allí comienza un reloj de Dios de 62 semanas de años. Cada semana representa 7 años. Y comienza el reloj hasta que murió el Mesías. Cuando muere el Mesías, el templo 70 años más tarde se destruye. Hay una laguna, vamos a decir, un desastre. Y se suspende el reloj con Israel. Y luego, cuando este pacto sea firmado, el pacto con muchos, dice Daniel. ¿Cuál es este pacto? Hay un pacto de paz que Israel va a firmar con los palestinos y los países árabes.
toda esta situación que se está viviendo últimamente con el conflicto palestino solo es una preparación. ¿Cuántos han escuchado en las noticias y en los periódicos últimamente Estados Unidos aboga para que Israel haga paz con los palestinos? El Papa Francisco dice por allá, la solución para Israel y los palestinos es que lleguen a un acuerdo de paz. Todas las organizaciones, la ONU, todos están tratando de que haya un acuerdo de paz. Pero ¿sabe quién va a lograr ese acuerdo de paz? El anticristo. El anticristo va a lograr que este acuerdo de paz se firme entre palestinos, judíos, países árabes, y cuando el anticristo aparezca o cuando logre esto, entonces va a comenzar a rodar la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Ahora, cuando estos 7 años comience, dice la Escritura que este gobernante va a prometer paz y seguridad, a tal punto que aún los escogidos serán engañados. Va a prometer paz y seguridad. Ahora, le voy a romper aquí un concepto, un paradigma para que tenga más claridad. Nosotros cuando hablamos del anticristo hablamos de un ser con 2 cachos. ¡Ah, el anticristo! Pero sabe que muchos no lo van a reconocer así porque va a ser un líder político mundial que va a traer solución al caos del mundo. Y aun cuando cristianos lo vean van a decir ¡gloria a Dios! Yo sé que usted se está preguntando, hermano, pero nosotros vamos a estar aquí cuando el anticristo aparezca. Puede ser que podamos tener la oportunidad de ver la manifestación de ese líder. Algo sí creo yo, de que en la gran tribulación la iglesia no estará. No estará. ¿Me está comprendiendo, hermano? Por eso es que dice el escritor, este día no debe sorprenderle como ladrón, porque cuando usted vea toda la manifestación, de hecho todo lo que está pasando es una preparación para el anticristo. Todas las guerras que usted está viendo que Israel tiene con los palestinos, Israel es la señal más clara para los últimos tiempos. El problema es que en las iglesias casi no se enseña esto. Y la gente no sabe si hay un arrebatamiento, cuándo es, con qué se come, si con papa, no sabe nada. Es posible que este ser ya haya nacido. Es posible que él no sepa aún que él será el anticristo. El inicuo se le dice, el cuerno pequeño. Vamos a leer una escritura que Jesús le dio a los discípulos por una pregunta que ellos hicieron. Mateo 24:1. Estas son señales no del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver si esto está ocurriendo hoy en día. Mateo 24:1 dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Ve? Él les pregunta del templo. El templo fue destruido 70 años después por los romanos. Pero ellos le hacen 2 preguntas más y dice, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les responde, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el principio de dolores. Diga conmigo, principio de dolores. ¿Verdad que todo esto ya lo estamos viendo? Guerras, rumores de guerra, nación se levanta contra nación, falsos cristos que se levantan, hambrunas, pestes, enfermedades raras. Pero Jesús dice, hey, un momento, tranquilo, que esto va a pasar. Estos son apenas principios de dolores.
entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Lo que vimos hace como 2 meses que mi esposa ministró con los videos de la persecución. Todo esto lo estamos viendo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice el fin, no necesariamente el Señor no está hablando de que va a venir de repente un meteorito. Ahí viene el fin, no. Él está hablando del fin como todos estos eventos que vienen progresivos para la humanidad. De hecho, bíblicamente a la tierra le falta mucho tiempo para ser destruida, para que usted sepa. ¿Por qué, pastor? Número 1, va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, vienen 7 años, 3 años y medio de paz y seguridad, 3 años y medio donde ese ser que prometió paz se quita la careta y dice: aquí estoy yo. Dice que va a ser el ser más maligno. Adolfo Hitler no se compara con el odio que tendrá sobre Israel. El anticristo representa un juicio para Israel y para las naciones que no reconocieron a Dios. Será un odio terrible que ese hombre tendrá. Ahora, personalmente, dice la Escritura que él no hará caso del Dios de sus padres. Es de ascendencia, tiene que tener ascendencia judía, va a salir del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tiene que convencer a todas las profecías de las Escrituras para convencer a los rabinos en Israel de que ese es el Mesías. No es que va a ser uno de acá, del occidente. No, yo soy el anticristo. No, tiene que cumplir todos los requisitos rabínicos para que estos le aprueben como el Mesías que había de venir. A lo que vengan los 3 años y medio de paz y seguridad, y estos culminen, él se quitará la máscara y dirá: este realmente era yo, y va a detener el sacrificio, y va a venir lo que se llama la profanación del templo. Va a hacer cosas terribles en ese templo que ellos están por construir. Después que viene la gran tribulación, que vienen eventos de juicio para esta tierra, viene el Señor a rescatar a su pueblo con su iglesia para posar sus pies sobre el monte de los olivos y salvar a su pueblo Israel. Y ahí Israel va a reconocer al Mesías, que aquel que había venido, que no reconocieron, ahora nuevamente viene a posar sus pies sobre el monte de los olivos y a establecer su reino milenial juntamente con todos aquellos que fueron arrebatados con Cristo. Después que se cumplan los 1000 años, vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que a la tierra le quedan muchos años todavía de existencia. Cuando Jesús dice vendrá el fin, él lo que está hablando es de todos estos acontecimientos que van a pasar en la tierra. No está hablando de que viene por allí algo y nos va a golpear y se va a acabar todo. Debemos conocer lo profético para poder entender todo esto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán. Esto ya lo leímos. Versículo 32 dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Le voy a decir algo. ¿De qué generación está hablando el Señor? De esa generación cuando Él les habló a los discípulos, no. Él dice a sus discípulos algo muy importante que yo quiero que ustedes, por favor, atiendan por unos minutos. Cuando ustedes vean la higuera, que le salen ramitas, ¿verdad?
y las ramas están tiernas y brotan sus hojas, entonces ustedes saben que el verano está cerca. Cuando vean todas estas cosas, ¿cuáles cosas? ¿Quién me dice? Lo que acabo de leer arriba: guerra, rumores de guerra, nación se levanta contra nación, hambre, pestes, persecución para sus hijos, el amor de muchos se enfriará, la gente será mala, habrán muchas personas infiltradas en el pueblo de Dios que vendrán a hacer el mal. Cuando ustedes vean todo esto, sepan que la higuera ya brotó. Y cuando vean que la higuera ya brotó, entonces sepan que estas cosas están a la puerta. Sepan. Ahora nosotros vivimos la vida ignorante de estas cosas. Vamos al trabajo, comemos, dormimos, paseamos y todo eso está bien hacerlo, pero dice la Escritura que estemos vigilantes para que este día no nos sorprenda como ladrón. Los cristianos peleando unos con otros por cosas que no tienen sentido y ya el Señor está a la puerta. Los grandes eruditos dicen: cuando este acuerdo de paz se firme, comienza a correr la semana 70 de Daniel. No sé cuándo se firmará este acuerdo de paz. Pero yo no pienso, no sé cuánto, no voy a decir tal fecha como han dicho muchos, pero todo lo que estamos viendo está acorralando a Israel para que acepte el acuerdo de paz. Y después de allí, hermanos, a mí me da gozo. Usted no puede estar apegado tanto a esta tierra en comparación con lo que tendremos con el Señor. Esté preparado, esté alerta. No ande como uno que anda en la oscuridad, sino en la luz. Porque muchos que gustaron la salvación no van a ser arrebatados por andar en otras cosas. ¿Usted sabía que hay hijos de Dios que hoy blasfeman del nombre del Señor? ¿Sabía eso? No estoy diciendo o yéndome a un extremo de decir, bueno, si usted ve eso, se quedará. No, Señor. Dios verá, no sé. Pero sí sé algo, que usted tiene que estar en santidad. Usted tiene que estar pendiente en las cosas de Dios. Usted tiene que andar alerta en las cosas de Dios. Y este evento no lo va a encontrar como ladrón, desapercibido. Porque yo le voy a decir algo, nadie se querrá quedar aquí después que eso pase. Porque lo que viene es candela, como decía mi papá. Lamentablemente. Segunda de Timoteo 3:1 nos habla del carácter de las personas en estos últimos días y dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? En las iglesias van a haber personas así. Mentirosas, desleales, desobedientes, calumniadoras. Sí. Ahora, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Que en los tiempos finales habrá este tipo de personas que van a aparentar una piedad, pero es mentira. Así que no se decepcione si ve algo así, porque es parte de los últimos tiempos.
Amén. Es imposible que yo como pastor impida la entrada de quienes vienen con esas características, pero sí es posible que una vez que yo descubra algo malo, yo haga ajustes para que esas cosas no se desplieguen en la congregación. Estamos en los tiempos finales. Segunda carta de Pedro 3:1 dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarle la memoria para una mente íntegra. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Los que se mofan dicen así: eso y que viene Cristo. ¿Los has escuchado que dicen así? ¿Qué va a estar viniendo? Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado en los días de Noé. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un nuevo cielo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Tal como les escribió nuestro hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben todo esto de antemano, manténganse alerta. No sean que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Algo que yo encuentro en estos escritos es una palabra que Dios nos da a nosotros y es esta: estén alertas, no estén dormidos, no estén desapercibidos, estén alertas. Hermano, yo estoy pendiente de esas noticias porque Israel es un reloj profético. Lo que pase con Israel nos acerca más a este cumplimiento. Leemos este texto, 2 de Timoteo 2:1 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Quién es ese?
Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que lo detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio lo que a él lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Eso es lo que va a hacer el anticristo con el falso profeta. A nivel mundial, a vista de todos los medios, va a hacer descender fuego, va a hacer milagros, prodigios, y la gente va a creer en él. Va a ser algo impresionante, hermano. No va a ser algo que usted va a decir, no, yo creo que ese es el anticristo. No, la gente va a quedar asombrada de lo que hace. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y a ser salvos. Por eso Dios permite que el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles en las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Este hombre en los primeros 42 meses va a aparentar una paz, va a aparentar que es bueno, que es benigno, va a hacer milagros con el falso profeta. El falso profeta va a dar testimonio de él. Este líder religioso tiene que ser un líder reconocido mundialmente, que nadie dudará de él cuando haga estos milagros. Pero algo que dicen los escritores es, ustedes deben estar alerta. No dejen que nada los haga dormirse en las cosas espirituales, porque pronto acontecerá este evento del arrebatamiento. Pastor, ¿cuándo va a ser? No sé, nadie lo sabe. Pero las señales, la higuera nos dice que si la segunda venida está cerca, que es después del periodo de tribulación, cuánto más el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Yo sé que este tema está oculto, está engavetado, está guardado en los gabinetes de los sermones pastorales. Pero dice la Escritura que debemos alentarnos con estas palabras y no descuidarnos. No se apegue a este mundo, trabaje, viva bien, ame a su familia, sea una persona responsable. No estoy diciendo eso como decían hace 30 años atrás, no trabaje, no estudie. Trabajar de estudiar y todavía estamos acá y quedaron sin nada. Eso es un error decir eso. Pero paralelamente haciendo todo lo que tenemos que hacer, usted permanezca alerta en las cosas de Dios. Un predicador decía, trabajemos como si el Señor viene dentro de 100 años y vivamos como si viniera hoy. ¿Ok? Vamos a planificar como si Él viniera en 100 años, pero vamos a vivir para Él como si Él viniera hoy mismo. Si el Señor te dijera, mañana es la cuestión, ¿qué haría usted? Señor, gracias, Padre, tú sabes que te amo, perdóname. Señor, quiero vivir así.
Y no es que uno tiene que vivir así por miedo, vuelvo y repito, sino por amor. Pero a muchos este evento los encontrará como ladrón en la noche. Pero a nosotros los hijos de Dios no nos debe encontrar como ladrón. Porque Él dice, vean las señales, vean los tiempos. Ustedes saben cuando la higuera tiene las ramas tiernas que viene cerca el verano. Dios nos va a avisar, hermanos. Yo estoy pendiente de lo que ocurre con Israel, de lo que está pasando. Y todo lo que está ocurriendo a nivel mundial es un empujón para que se firme este tratado de paz y surja este líder mundial. Este va a traer una paz económica como nunca antes. Usted se imagina la gente que lucha por vivir bien y este hombre representa no para un país ni para un continente, sino para todo el mundo, una paz económica jamás vivida en el mundo. Que usted vaya a comprar con una marca. La Biblia habla en algunos códigos, pero posiblemente es un microchip que va a ser insertado en la mano derecha o en la frente. Porque a veces los cristianos leen la Biblia y creen que le van a poner un 666. No, es algo, esos son códigos. Pero cuando venga la manifestación, todo saldrá tan bien y se verá tan perfecto que la gente dirá, wow, qué maravilla. Mire, la gente yo creo que ni se dará cuenta del arrebatamiento, no en cuanto a los desastres, porque los desastres van a pasar, sino en cuanto a que van a decir, bueno, no, eso fue que desaparecieron, una nave se los llevó. Van a sacar cualquier invento raro, menos van a pensar que es este evento del arrebatamiento. Pero qué terrible va a ser cuando después de los 42 meses, este hombre se quite la máscara y diga, aquí está el verdadero ser, el ser de iniquidad, que odia al pueblo de Israel y que vendrán juicios a esta tierra donde usted no quiere estar. Termino diciendo esto. Esté alerta, lo que escribió el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Esté alerta. Número 2, esté firme. Número 3, no ande durmiendo en lo espiritual. No ande caminando en oscuridad en las cosas espirituales. Ande alerta, manténgase en oración, busque del Señor, sírvale a Él. Deje de andar peleando por cosas que no son importantes. Viva limpio para Dios. Y prepárese para la señal de la trompeta. Sonará una trompeta. En Levíticos capítulo 23 hay 7 fiestas de Dios. 4 de ellas que tienen una carga profética ya se cumplieron. La primera fue la Pascua, cuando Cristo fue sacrificado. La segunda fue los panes sin levaduras, un cordero sin mancha que fue sacrificado. La tercera fue las primicias, cuando Jesucristo resucitó entre los muertos. La carga profética de esa fiesta de Dios ya se cumplió cuando Él resucitó. El Pentecostés, cuando los 120 recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ya se cumplió la fiesta del Pentecostés. Proféticamente hablando, falta el cumplimiento de 3 fiestas que son, número 1, la fiesta de las trompetas, que es cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, la fiesta de la expiación, cuando Cristo venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y número 3, la fiesta del Sucot, que habla de los tabernáculos, cuando Él viene a establecer su reino milenial. 4 fiestas, su carga profética se han cumplido, faltan 3. Las próximas 3 que vamos a ver cumplidas. Pero yo quiero que cuando se cumpla la fiesta de las trompetas, yo esté allí con el Señor en el aire. Mi cuerpo sea transformado. Yo no me quiero quedar en esta tierra. Y allí verá usted a sus seres queridos que han muerto en Cristo. Porque ellos resucitarán primero. Y nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y estaremos siempre con el Señor. Y allí Jairito no se va a cansar de cantar, soy perdonado. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gracias por escuchar, hermanos. Son una audiencia perfecta para predicar. Yo no quiero quedarme en esta tierra. Yo me quiero ir contigo, Señor. ¿Quién está acá que le diga hoy al Señor, yo quiero aceptar